Nuestra alegría está en el servicio. En Conexión Diocesana, un espacio dedicado a las noticias, actualidad, evangelización y actividades de nuestras zonas pastorales. Escúchenos a través de nuestras 19 emisoras. En Conexión Diocesana. Radio para la evangelización de la diócesis de Zipaquirá. Caminamos juntos, siguiendo las huellas de Jesús. Seguiremos juntos. El puente hacia el reino de Dios es la cruz. Caminamos juntos. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes a lo largo y ancho del territorio diocesano. Es un gusto estar con todos ustedes nuevamente en este nuestro espacio en Conexión Diocesana. Yo soy Diana Pascagasa y me acompañan Jimena Parra. El padre Jonathan Murcia. Bueno, y para iniciar vamos a ir con el saludo de Monseñor Héctor Cubillos Peña, quien está en Conexión Diocesana. Al estar comenzando estos días de la semana, pues es importante también que nosotros tomemos conciencia de la importancia de estar siempre pendientes. ¿Qué será lo que Dios nuestro Señor, nuestro Padre del cielo, amado, que es infinitamente misericordioso, quiere de nosotros para cada momento de nuestra existencia? Quiere de nuestra familia, quiere de nuestra vida, quiere de nuestro trabajo, quiere de nuestra amistad con los demás, quiere de nuestras ilusiones, quiere en nuestros planes, quiere en los sufrimientos, quiere en el dolor, para encomendarnos y para recibir de Él su amor y sobre todo la luz que el Señor nos regala a través de su palabra y de su Hijo Jesús. Firme en la fe. En Conexión Diocesana. Firme en la fe. Hoy mis niños me han pintado un garabato y su lienzo es el más simple papel. Convertir en obra de arte un par de trazos inspirados en princesas y un gran rey. Sus dibujos son un raro paraíso, una sopa de mil formas y color. A su ropa no les caben otras manchas, son algunos ingredientes del amor. Yo quisiera ser un santo para amarte, un ejemplo para canonización. Pero sabes que soy como un garabato. Quiero amarte en mi pobre imperfección. Sé de santos que se elevan por los cielos, también otros que vivieron sin comer, otro tanto que morían acribillados. Yo al confesionario y lo mismo otra vez. Yo quisiera ser un santo para amarte, un ejemplo para canonización. Pero sabes que soy como un garabato. Quiero amarte en mi pobre imperfección. Quiero amarte en mi pobre imperfección. En
este día vamos a hablar de la fiesta de los santos, de todos los santos. Vamos a responder muchas preguntas que a veces, o dudas que a veces nos surgen alrededor pues precisamente de los santos y de todo este tema que a veces no sabemos qué responder, o que algunas personas nos pueden hacer o nos pueden confundir acerca del amor y la oración o devoción que nosotros debemos tener por todos los santos. Pero, ¿qué es la fiesta de todos los santos? Es un día en que se honra a todos los santos que están en el cielo, los reconocidos por la Iglesia como santos y los que no han sido canonizados. La fiesta se estableció precisamente en Roma, a instancias de la cesión del Panteón, que era un templo dedicado a todos los dioses, que el emperador hizo a favor de la Iglesia, y la dedicación de a Santa María y a todos los mártires. En esta acción siguió el principio: Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. A lo largo del Mediterráneo, muchas iglesias fueron edificadas sobre lugares paganos, santificándolos así para Cristo. La iglesia celebra el Día de Todos los Santos precisamente el 1 de noviembre. Pero bueno, Diana, cuéntenos un poquito, pues, ¿qué es la fiesta de todos los santos? Así es, padre. Vamos un poco más hacia los inicios, y es que originalmente la fiesta de todos los santos era la fecha de la dedicación del Panteón, el 13 de mayo del año 609, y la fecha de una fiesta que ya existía en Oriente. Más tarde se trasladó a la fecha en que se celebra hoy en día según el calendario romano, seguida del día de la conmemoración de todos los fieles difuntos, es decir, todos los justos que han fallecido y que se encuentran en el purgatorio de acuerdo a nuestra fe católica. Bueno, pero aclaremos una confusión que a veces suele haber entre la fiesta de todos los santos y la de los fieles difuntos. ¿Qué diferencia hay? Y bueno, precisamente en la fiesta de todos los santos se honra a las personas que ya están en el cielo. Y la fiesta de todos los fieles difuntos, en cambio, nos invita a rezar por todas las almas que se encuentran en el purgatorio y que por lo tanto no han alcanzado el cielo todavía. Bueno, y ahí vendría una pregunta. ¿Todas las almas que están en el cielo son santas? Sí, señorita. La Iglesia ha declarado santos a algunas personas, pero hay incontables personas en el cielo que no han sido reconocidas por la Iglesia, tanto en los primeros siglos como formalmente luego por el proceso de canonización. Y si hablamos de la fiesta de todos los santos, pues tenemos que empezar por decir ¿qué es un santo? En palabras de la Madre Angélica, pues decía: los santos son personas comunes que amaban a Jesús, tratan de imitarlo y son fieles a sus deberes de Estado durante toda su vida. Se sacrifican por el prójimo, se mantienen lejos o ajenos al mundo en su mente y en su corazón. Un santo canonizado es una persona que luego de un estudio minucioso por parte de la Iglesia es formalmente reconocido como alguien que ya está con Dios en el cielo. Esto incluye pues, los ángeles santos, los justos de la antigua ley, el rey David, los profetas, también hombres y mujeres santos mencionados en el Nuevo Testamento: María, José, los apóstoles, las personas reconocidas por la Iglesia en los primeros años, que incluyen sus nombres también en el canon de la misa, de ahí la canonización. Y en el segundo milenio, pues este proceso de canonización se volvió algo más formal, que ya vamos a hablar, pero pues los santos son todos aquellos que han vivido de acuerdo a la vida de Jesús, que han vivido, se han configurado plenamente con Cristo, que han llevado una vida conforme a lo que Dios, a lo que Cristo nos pide. Bueno, ¿y será que existen santos que estén vivos o solamente es algo ya de los que murieron y llegaron allá a la redención? Bueno, pues empecemos por aclarar que la palabra santo se usa en más de una carta. A los Efesios, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1, en Filipenses, capítulo 1, versículo 1, para referirse a los justos de varias iglesias. Y la Iglesia, sin embargo, le da un uso más formal a la palabra, y quienes están vivos pueden estrictamente perder su estado de gracia por pecados graves o incluso morir en este estado. Y por eso la palabra santo se reserva normalmente para quienes han perseverado en esta vida justa hasta la muerte y han sido reconocidos tales por la Iglesia, con el objeto principalmente de honrarlos como de defenderlos a modelo de seguimiento de Cristo para la Iglesia. Y aquí surge otra duda, y es que ¿será que existen santos no católicos?
Bueno, la Iglesia canoniza únicamente a católicos como modelos para los fieles, pero también reconoce que quienes desconocen la verdad de la fe católica también pueden vivir por Cristo y morir por Cristo. En el siglo XX, la cantidad de no católicos mártires bajo los regímenes nazi y soviético se calcula en varios miles, así como también los innumerables millones que vivieron fielmente su fe y su amor por Jesús. Estos justos también están con Dios, por supuesto, y al igual que los católicos, cualquier imperfección en su comunión con Cristo y su Iglesia ha sido sanada perfectamente en el purgatorio. Esto lo encontramos en la carta a los Hebreos, que dice: por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Hebreos 12:1. Ahora, también nos preguntamos si debemos rezarle nosotros pues a los santos, ¿no? La respuesta corta sería sí, así como pedimos pues a nuestros amigos y familiares que recen por nuestras intenciones, pues también les pedimos a quienes están más cerca de Dios, que precisamente pues son los santos, los ángeles, y en especial pues a la Santísima Virgen María, ¿no? Que recen o que intercedan por nosotros, porque Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Para Él todos viven. Entonces le pedimos a los santos que ya gozan de la presencia del Señor para que sean ellos quienes intercedan por nosotros. Hoy podríamos preguntarnos, bueno, y entre todos los santos, ¿quién es el miembro más estimado de la comunión de los santos? Pues precisamente la respuesta es María, la Madre de Dios. Es la santa de mayor honor. De hecho, por eso decimos que es la reina de los cielos y de todos los santos. La Madre Angélica decía: no debemos perseguir la santidad con la finalidad de ser grandes santos. La meta de los santos es acercarse a Dios todo lo que puedan, no por ellos mismos, sino por Dios. El objetivo es honrar y glorificar a Dios, olvidándose completamente de ellos mismos. Y entonces viene la pregunta del siglo, y que es uno de los temas con los que siempre se genera un tanto de controversia, especialmente con aquellos hermanos separados, ¿no? Aquellos hermanos que dicen o que no confiesan nuestra misma fe. Y es, bueno, ¿y entonces no es idolatría rezar a los santos? Pues no, resulta que no es idolatría, porque los católicos no adoramos a los santos. Cuando nosotros estamos rezando, cuando oramos o pedimos su intercesión, no los estamos adorando. Nosotros tenemos y debemos tener claro que adoramos únicamente a Dios Trino, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. De hecho, es pecado, según la misma Biblia, adorar a cualquiera que no sea Dios. Los teólogos llaman latría a la adoración que se debe solo a Dios. Sin embargo, la palabra adorar en varios idiomas puede prestarse a la confusión. En Gran Bretaña, por ejemplo, para referirse a personas importantes se usa la palabra worship, que es adorar, con el significado de reverenciar u honrar a esa persona debido a la dignidad de su cargo. David honró a Saúl de esa forma, por ejemplo, porque Dios lo había hecho rey de Israel. Esa adoración es derivada y tiene origen en el Padre, como enseña San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 15. Análoga a la que el Decálogo manda tener hacia los padres, allá en el Deuteronomio, en el capítulo 5:16, cuando dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Lamentablemente hay idiomas en que no se registran palabras de la sutileza que aporta el latín, idioma que usa la Iglesia. El término teológico de la Iglesia es dulia, derivado de la palabra latina que se refiere a ceremonia. ¿Qué quiere decir? Es la reverencia y el respeto que se le debe a todos los siervos fieles de Dios, como lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, 21 al 23. A los ángeles y los santos que Dios mismo honra con coronas de gloria. Esto también lo vemos en Proverbios 16, 31, en la primera carta a Timoteo 4, 8 y en la primera carta de Pedro 5, 4. Asimismo en el Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Los honramos y nos unimos a ellos en la honra a Dios, que es fuente de toda santidad. Es importante entonces recordar, nosotros no adoramos a los santos o a las imágenes, sino que los veneramos, es decir, les rendimos un respeto y una admiración
por sus obras en la vida, en su vida terrenal, pero también porque sabemos que son un modelo a imitar ante el seguimiento a Dios. Entonces, no es que los adoremos o que los pongamos en el lugar de Dios, sino que nos inspiran para ser mejores personas y mejores creyentes. Y voy a apoyar esto que estás diciendo, Diana, justamente desde la parte bíblica. Y es que las Sagradas Escrituras nos muestran que los santos interceden por los seres humanos en la tierra. Por ejemplo, leemos el libro de Apocalipsis en el capítulo 6, versículos del 9 al 10. Cuando abrió el quinto sello, vio debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz. ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar vergüenza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco, y se les dijo que esperasen todavía un poco, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que iban a ser muertos como ellos. Vemos también que se menciona explícitamente que los ángeles acompañan las oraciones de los fieles en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 8, e implícitamente la de los seres humanos en el capítulo 4, donde se relata la coronación de 24 ancianos que en representación de las 12 tribus y también de los 12 apóstoles, los justos de la antigua y de la nueva alianza, pues comparten la función real y sacerdotal de Cristo. Otro ángel vino y se puso junto al altar con un badil de oro. Se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos los ofreciera sobre el altar de oro, colocando delante del trono. Y por mano del ángel subió delante de Dios la humareda de los perfumes con las oraciones de los santos. Tomado del libro del Apocalipsis, capítulo 8, del 3 al 4, y Tobías 12, del 15 al 22. San Juan Pablo II decía, no teman ser santos, sigan a Jesucristo, que es la fuente de la libertad y de la luz. Ábranse al Señor para que Él ilumine sus caminos. Oiga, que nosotros abramos nuestra vida. Todos estamos llamados a vivir la santidad. No importa la edad, no importa el oficio. Oiga, todos llamados a ser santos. Ahora, ¿nosotros adoramos a los santos? Pues no adoramos a los santos, porque la adoración es solo para Dios. Si se adora a alguna cosa o a alguien que no sea Dios, pues se peca contra el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Catecismo de la Iglesia precisamente nos dice, en el numeral 21.13, dice, la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de a Dios. A los santos los veneramos, mas no los adoramos, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero, ¿por qué rezamos nosotros precisamente a los santos? Pues los santos, que se encuentran ya en la visión beatífica, están en una mejor situación que nosotros para rezar por nosotros, para interceder por nosotros. Ya no pueden pecar y están en una relación más cercana con Dios. Entonces, lo que permite a ellos pues interceder bien por nuestras intenciones. Además, el hecho de que en el libro del Apocalipsis, allá en el capítulo 6, se dice, se les presente rezando por nosotros y portando coronas en el capítulo 8, como símbolo de la función real y sacerdotal de Cristo. Demuestran que la obra que realizan por el reino no culmina con la muerte. Los santos interceden por nosotros, por eso les pedimos a ellos que están más cerca de Dios, que intercedan por nuestras intenciones. Bueno, y muchas veces hemos escuchado hablar de la intercesión y que nosotros los católicos le pedimos a los santos que intercedan por nosotros. De hecho, dentro de la liturgia se dice, roguemos que intercedan por nosotros. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en su párrafo 49 se afirma, por lo mismo que los bienaventurados están más íntimamente unidos a Cristo, consolidan más eficazmente a toda la Iglesia en la santidad, ennoblecen el culto que ella ofrece a Dios aquí en la tierra y contribuyen de múltiples maneras a su más dilatada edificación, porque ellos, habiendo llegado a la patria y estando en presencia del Señor, no cesan de interceder por Él, con Él y en Él, a favor nuestro ante el Padre, ofreciéndole los méritos que en la tierra consiguieron por el mediador único que entre Dios y los hombres es Cristo Jesús,
como fruto de haber servido al Señor en todas las cosas y de haber completado en su carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Su fraterna solicitud contribuye, pues, mucho a remediar nuestra debilidad. También el Catecismo de la Iglesia Católica hace referencia al pasaje citado en Lumen Gentium que acabamos de escuchar, así como a 2 citas de santos sobre este tema, en su párrafo 4, así como a 2 citas de santos sobre este tema. Una de ellas dice: no lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Esto lo dijo Santo Domingo moribundo a sus frailes. Y Santa Teresa del Niño Jesús decía: pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Y San Francisco de Asís decía: santifícate a ti mismo y santificarás a la sociedad. Bueno, pero ¿por qué existen los santos? El Catecismo de la Iglesia Católica afirma: la comunión de los santos es precisamente la Iglesia. Y en su párrafo 50, Lumen Gentium explica: mirando la vida de quienes siguieron fielmente a Cristo, nuevos motivos nos impulsan a buscar la ciudad futura y al mismo tiempo aprendemos el camino más seguro por el que entre las vicisitudes mundanas podremos llegar a la perfecta unión con Cristo o santidad, según el estado y condición de cada uno. En la vida de aquellos que, siendo hombres como nosotros, se transforman con mayor perfección en imagen de Cristo, Dios manifiesta al vivo ante los hombres su presencia y su rostro. En ellos, Él mismo nos habla y nos ofrece un signo de su reino, hacia el cual somos atraídos poderosamente con tan gran nube de testigos que nos envuelve y con tan gran testimonio de la verdad del Evangelio. Un tema muy interesante. Yo los invito para que escuchemos una canción que nos habla justamente de este tema tan bonito y ya regresamos para continuar conociendo un poco más acerca de esta celebración y también de, bueno, lo que significa y cómo entiende la Iglesia esto de la santidad. Santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que dar amor, no hay santidad si no hay amor. Para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sin obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero. Para ser santo hay que hacerse como un niño para ser santo. Y un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que orar y cantar, no hay santidad sin oración. Para ser santo hay que orar y cantar primero. Para ser santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo. Y darse tiempo para orar y cantar. Y darse tiempo para amar. Y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios. Un poco loco para dar amor, un poco loco
Conexión Diocesana. Y retomando nuestro programa del día de hoy, hablando de la fiesta de Todos los Santos, precisamente antes de la pausa musical, escuchábamos que Diana nos hablaba acerca de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que en el párrafo 50 nos responde de alguna manera por qué los católicos tenemos santos. Y es que la Iglesia de los Viadores, teniendo perfecta conciencia de la comunión que reina en todo el cuerpo místico de Jesucristo, ya desde los primeros tiempos de la religión cristiana, guardó con gran piedad la memoria de los difuntos. Y Dios nos ha bendecido como iglesia en la tierra con la comunión de los santos. Los santos interceden por nosotros a la vez que nos ofrecen un maravilloso ejemplo de piedad cristiana. Y como lo decía también Santa Teresa del Niño Jesús, no se puede ser santo a medias. Se es santo por completo o no se es santo. Como quien dice, aquí aguas tibias no nos sirve. O es blanco o es negro. Y vamos a ver también la importancia de los santos para nosotros los católicos. Y continuamos estudiando sobre esta constitución dogmática, porque así como la comunión cristiana entre los viadores nos acerca más a Cristo, así el consorcio con los santos nos une a Cristo, de quien como de fuente y cabeza emana toda la gracia y la vida del mismo pueblo de Dios. Es, por tanto, sumamente conveniente que amemos a los amigos y coherederos de Cristo, hermanos también y eximios bienhechores nuestros, que rindamos a Dios las gracias que le debemos por ellos, que los invoquemos humildemente y para pedir y recibir beneficios de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que es el único Redentor y Salvador nuestro, acudamos a sus oraciones, protección y socorro. Todo genuino testimonio de amor que ofrezcamos a los bienaventurados se dirige por su propia naturaleza a Cristo y termina en Él, que es la corona de todos los santos. Y por Él va a Dios, que es admirable en sus santos y en ellos es glorificado. Habiendo conocido esto, ahora podremos saber cuántos santos hay en la Iglesia Católica. Pues digamos que en la lista oficial de la Iglesia hay miles de santos y beatos, pero también se reconoce a decenas de miles, muchos más, como compañeros de mártires que figuran sin nombre. Por ejemplo, en el caso de los mártires de Vietnam, Andrés Dunglac y compañeros, que se estima que fueron entre unos 130.000 y 300.000 los mártires de esta persecución. Todos son considerados canonizados y todos reciben honra, a pesar de que solo se nombre alguno de ellos. Es decir, que se desconoce el número de todos los santos canonizados, al igual que el de los santos que no han sido canonizados, que es incontable, porque todo el que está en el cielo es santo. También es posible que haya muchos más ángeles santos que personas santas. Los padres de la Iglesia que trataron este tema sostenían, basados en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, que 1/3 de los ángeles cayó y, según la justicia divina, los seres humanos tomarían esos lugares. Pero recordemos nosotros precisamente que, claro, el que llega ya al cielo a la contemplación de Dios, pues está viviendo esa santidad, ¿no? Hay muchos santos que han sido reconocidos por la Iglesia, se ha hecho el proceso y han sido elevados a los altares y se reconoce su santidad. Pero también pensemos que hay muchas personas que durante su vida, en su casa, en su familia, en su trabajo, vivieron y de verdad ganaron esa santidad, obtuvieron esa santidad. Pero pues nadie los ha postulado para que sean elevados a los altares, para que se estudie su vida, para que se les haga el proceso de canonización y lleguen pues a ser reconocidos como tal, como santos. Pero eso no quiere decir que no sean santos. Claro que sí, hay muchas personas que son esos santos que no han sido elevados a los altares, pero que vivieron y que realmente fueron santos por la forma en que llevaron su vida, en que han llevado su vida. Recordemos también que hace un momento Diana nos hablaba de si adorábamos a los santos y claramente nos explicó ella que lo que hacemos es venerar a los santos. Esto indica un profundo respeto, no es adoración, porque la palabra venerar viene del latín venerari, que significa amar.
Entonces veneramos, amamos, respetamos a los santos, pero solo a Dios adoramos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad. De hecho, la Iglesia entiende que el cuarto mandamiento no obliga a honrar solamente a nuestros padres naturales, sino a todos aquellos que la providencia ha puesto en un lugar de autoridad en nuestra vida, tanto natural como espiritual. Padres y madres espirituales, autoridades de la sociedad civil, de la Iglesia, en la tierra y en el cielo también. Como San Pablo dice a los Corintios que él era su padre según el Evangelio. Así los católicos llaman padre a los sacerdotes, en señal de respeto. A propósito de... Hay de paso dos inquietudes, ¿no? ¿Por qué le decimos a los sacerdotes padre? Pues enseñar también de ese respeto, ¿no? Como de esa autoridad que tienen en una sociedad o en nuestra iglesia. Bueno, ¿y por qué veneramos o por qué deberíamos respetar, amar, como ya lo hemos dicho en lo que significa venerar? ¿Por qué deberíamos entonces venerar a los santos? Precisamente honramos a los santos porque son nuestros amigos en el cielo. Ellos interceden por nosotros mejor que cualquier otra persona que viva en la tierra porque están en la presencia de Dios. Además, los santos son excelentes modelos de vida de nuestra vocación cristiana. Vemos la valentía de los mártires, por ejemplo, la sabiduría de los doctores de la iglesia. Vemos también la fuerza, la inocencia, la piedad y la tenacidad que hubo en cada una de sus vidas. Como expresó el Papa San Clemente I, sigan a los santos porque quienes los siguen serán santos. Bueno, interesante, ¿no? Tener amigos en el cielo. Claro que sí, Diana. Y bueno, nos han surgido 1.000.000 de preguntas, reflexionando acerca de este tema. Y viene también otra cuestión que es bastante hablada en nuestra iglesia, y es si las estatuas son una forma de idolatría. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, podemos decir que claro que por supuesto que no, porque de la misma forma como nosotros tenemos en casa, muchas veces se hace este ejercicio, ¿no? Saca tu billetera. Y muchas personas tienen una fotico, ¿no? ¿Quién es esa persona? Pues esa persona es alguien que yo quiero, que yo amo. Y no significa que yo quiera la foto por la foto, ¿cierto? Entonces, que si se quema la foto, no es que se me acabó la vida porque se quemó la foto, no es por el elemento material, en este caso una foto, sino es por lo que representa. Y es lo mismo con las estatuas, los cuadritos, los vitrales, las ermitas que hay por allá en nuestras veredas. Y es que estas estatuas no es que sean el santo, no es que sean importantes, porque sabemos que la estatua como tal pues es una figura de yeso o de metal o de madera, etcétera, sino que es por lo que nos recuerdan, ¿no? Las estatuas de los santos o las imágenes nos recuerdan sus historias y nos ayudan o nos inspiran a imitar su santidad. Como nosotros amamos a los amigos que tenemos en la tierra, pues así también amamos a estos amigos que tenemos en el cielo. Y es lógico pensar, así como nosotros cuando estamos lejos de pronto de un ser querido, guardamos esas fotos. Hoy en día con toda la nueva tecnología pues vemos videos, repasamos, ¿cierto? Y es lindo cuando vemos una foto, por ejemplo, de nuestros hermanos o de nuestros hijos cuando eran pequeños, y es bonito recordar ese momento y como que volvemos a sentir en el corazón esa alegría, pero también ese deseo de repetir esas acciones, de repetir esos momentos. Entonces, lo mismo, cuando nosotros vemos con frecuencia a los santos, pues recordamos también con frecuencia que tenemos esos amigos en el cielo y que es alguien que intercede por nosotros, que nos inspira a ser mejores. Justamente el Concilio de Trento decía al respecto de este tema. Además de esto, declara que se deben tener y conservar principalmente en los templos las imágenes de Cristo, de la Virgen María, Madre de Dios, y de otros santos, y que se les debe dar el correspondiente honor y veneración, no porque se crea que en ellas hay divinidad o virtud alguna por la que merezcan el culto. Esto es importante entenderlo, ¿no? O que se les deba pedir alguna cosa, o que se haya de poner la confianza en las imágenes como hacían en otros tiempos los gentiles, que colocaban su esperanza en los ídolos, sino porque el honor que se da a las imágenes se refiere a los originales representados en ellas, de suerte que adoremos a Cristo por medio de las imágenes que besamos y en cuya presencia nos descubrimos y nos arrodillamos, y veneremos a los santos cuya semejanza tienen. Entonces es básicamente eso, ¿no? Recordemos, la próxima vez que nosotros
pasemos frente a un templo y nos signemos y nos digan, ay, ¿por qué hace eso? O nos inclinemos frente al altar, o nos arrodillemos frente a una imagen. Recordemos que no es frente al yeso, no es frente a la estatua, no es frente al cuadro, sino que es frente a ese Dios que nosotros sabemos que está representado allí en esta imagen que estamos viendo. Quisiera también hacer, hacer un comentario, y recuerdo que hace unos años un amigo también de iglesia, por supuesto, mencionaba acerca de las estatuas, que hace muchos años era un poco difícil que las personas, o pues los pueblos, las comunidades, pues supieran leer o supieran interpretar. Entonces, los que estaban un poco más estudiados, por decirlo de alguna manera, ¿qué hacían? Pues según las tradiciones, lo que se había contado, la descripción de las personas que en ese tiempo vivieron y etcétera, se tomaban el trabajo de hacer el dibujo y de mostrar a través de imágenes pues lo que estaban contando, que era precisamente esa historia de salvación y la historia de esas personas que habían sido importantes en esa misión de la iglesia. Y es que recordemos que las primeras formas de catequesis eran a través de los vitrales de los templos, porque recordemos que antiguamente solamente las personas de la alta sociedad, por así decirlo, los nobles y los clérigos, es decir, los sacerdotes, sabían leer y escribir. El resto de la gente de las comunidades pues no sabían hacerlo. Entonces la forma de enseñar era justamente a través de estas imágenes, y por eso es que si nosotros vamos a los templos, sobre todo a los más antiguos, nos vamos a dar cuenta que en los ventanales, si vemos unos colorcitos, a veces uno pasa totalmente inadvertido, pero si uno se detiene se va a dar cuenta que cada ventana, que cada vitral es una catequesis. Entonces el bautismo del Señor, la anunciación del ángel, la última cena, como cada uno de los episodios de la vida de Jesús a través de estas imágenes. Y bueno, seguimos compartiendo también frases de santos. Y en esta oportunidad una frase de un santo que seguramente nos ha marcado mucho, que alguna vez también lo tocamos aquí en un programa de En Conexión Diocesana, que es San Agustín. Y decía San Agustín: no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Así que ahí está, para los que en este momento estamos diciendo, hoy está difícil, eso como que no es alcanzable, miren que sí, no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Pero bueno, hay un tema que yo creo que también en este momento nos despierta curiosidad o interés, y es que hemos escuchado, y sobre todo en estos últimos años, que va a venir la reliquia de San Juan Pablo II, que en el templo que acaban de elegir viene una reliquia de Santa Laura Montoya, que hay una reliquia. ¿Qué es eso de las reliquias de los santos? ¿Qué podemos decir de este tema? Claro que sí, este es otro tema que se desprende precisamente de lo que estamos hablando, y es que las reliquias de primer orden de un santo pues son sus restos mortales, como la carne, los huesos o la sangre incluso. Las reliquias de segundo orden ya son artículos de uso frecuente del santo, que estaban relacionadas precisamente con esa unión filial con Dios. Y las reliquias de tercer orden son cosas que han sido tocadas por reliquias del primer orden. También existen otras reliquias que están asociadas a Jesús, como la cruz verdadera y otros instrumentos de su pasión. Sí. Bueno, y eso se lo dan a cualquier persona. O sea, yo puedo ir y decir, me voy a llevar una estola de Juan Pablo II cuando era papa, o cómo se trabaja eso, cómo se coordina eso dentro de la iglesia para que efectivamente vayan a un lugar sagrado y no a la sala de mi casa, por ejemplo. Precisamente como somos humanos, y para evitar abusos de pronto en esta materia, la iglesia controla la distribución de las reliquias con fines legítimos. Entonces se requiere de una documentación eclesiástica muy formal de su autenticidad para que se pueda exponer una reliquia a la veneración popular. Por ejemplo, en Medellín, cuando se hace este recorrido por donde estuvo Santa Laura Montoya, hay espacios, hay lugares, especialmente en Jericó, de donde es ella original. Allí venden unos trocitos de tela que eran parte de sus hábitos, pero son unos cuadritos diminutos. O sea, hagan de cuenta de ver esos cuadritos de los cuadernos cuadriculados, así, son súper pequeñitos, pero que tienen un gran valor, y pues obviamente uno los aprecia muchísimo porque son ese recuerdo de ese santo. Bueno, y ustedes se preguntarán,
¿Y por qué los católicos conservan las reliquias de los santos? ¿Por qué guardar partes de su mismo ser humano, o por qué guardar sus objetos personales o los objetos que tocaron pues sus cuerpos, su sangre, Exacto, sus el huesos? sentido de esto. ¿Por qué guardamos esto? ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Nos dice que el sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la Iglesia, tales como la veneración de las reliquias. Además de las enseñanzas de la tradición católica, las Sagradas Escrituras también mencionan claramente las reliquias. En el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ver el siguiente relato. Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 11 al 12. Es importante notar que, ojo, es Dios. Por ejemplo, en este caso no es San Pablo quien recibe el crédito de estos milagros, sino que Dios elige realizar el milagro a través de las reliquias de un santo. Y esto no solo con San Pablo, sino cualquiera de los santos. Entonces, cuando nosotros recibimos ese milagro en nuestra vida, ese milagro viene de Dios. No es el santo quien lo realiza, pero Dios se vale de esos instrumentos. Y no solo de los santos que ya están en el cielo, sino como lo veíamos hace un momento, también de esos santos fieles, de esos santos hermanos que están a nuestro alrededor. Y es que muchas veces hasta una palabra, un mensaje, una acción nos llega, que uno dice es Dios. y es a veces a través de una persona que ni siquiera conocemos, ¿no? En el capítulo 5, el libro de los Hechos también relata: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo, y solían estar todos con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Pero nadie de los otros se atrevía a juntarse a ellos, aunque el pueblo hablaba de ellos con elogio. Los creyentes cada vez en mayor número se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres, hasta tal punto que incluso sacaban los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas, para que al pasar Pedro siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. Hechos 5, 12 al 15. Hay hasta canción de esto, ¿no? Por la sombra de Pedro. No sé, sí. Para que pongamos también más atención cuando escuchamos los cantos, porque los cantos de nuestra liturgia también están basados, sí, claro, de los pasajes bíblicos. Entonces era así, ¿no? No es que porque uno baila allá y no era la sombra, pero pues analicemos también lo que se está diciendo, ¿no? En este caso la gente esperaba que con que la sombra de Pedro les llegara, podrían quedar sanados. Eso también obviamente requiere de una fe muy grande en Dios, no en Pedro o no en el santo, en Dios. Es evidente que los santos están asociados con estos milagros. En el Evangelio de San Juan, Jesús dice: en verdad os digo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. ¿Qué tal si nos creemos esta promesa, no? Juan 14, 12, y lo voy a repetir. En verdad os digo, lo dice Jesús, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. O sea, no, que también... Pues sin palabras, a aplicarlo, porque ¿qué más hacemos? Ya nos puso la tarea, ya aquí está hecho. Y también nos está diciendo, es que ustedes tienen el poder. Y yo creo que a veces nos falta eso, ¿no? Creernos el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros a través del bautismo, que se renueve en la confirmación y que nos da ese poder. Es que si nosotros vamos a los textos bíblicos, ese poder ya lo hemos recibido, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que lo está ahí, adormecido. Y por eso es que es tan bonito inspirarnos o ver la vida de los santos para decir, hey, es que en medio de mi realidad, de mi rol, de mi tarea diaria, yo también puedo santificarme y llevar a otros a creer en Dios. Sí, siento que también es como un mensaje en doble vía. Así como Él vino, se hizo humano como nosotros, sintió, vivió y demostró que podía vivir como nosotros y sentir como nosotros y ser santo, pues nosotros, igual a Él, a su ejemplo, a su enseñanza, pues podemos llegar a esa santidad que se nos ha prometido en el reino de los cielos, porque somos debemos sentirnos honrados y privilegiados de que somos parte de esa gran familia de Dios y de ese reino de los cielos.
invitaste a ser santos como nuestro Padre Santo. Y aunque difícil parezca, quiero intentarlo. Yo quiero ser santo. Yo quiero intentarlo. Con la intercesión de María, su pureza y valentía. Con el amparo de San José, hombre justo, casto y fiel. Con la ayuda de Teresita, que se hizo pequeñita. Ser como San Francisco de Asís, que dejó todo y fue feliz. Quiero ser santo. Quiero intentarlo. Como San Juan Bosco, que a los jóvenes contagió alegría. Como San Francisco de Sales, con paciencia, dulzura y simpatía. Como Santo Domingo, sabio, preferir morir antes que pecar. Como Santa María Goretti, al custodiar con valor su virginidad. Quiero ser santo. Quiero ser santo. Quiero intentarlo. Quiero ser santo. Quiero intentarlo. Puedo lograrlo Contigo, Cristo. Como San Felipe Neri, preferir el paraíso. y ser siempre obediente, como Jancita y Francisco. Quiero ser santo. Quiero intentarlo. Santo. Como San Agustín, Santo. Como San Martín. Santo. como Santa Laura, Santa Isidro, Santa Juana, Santo. como San José Sánchez de Río, Santo. Como Padre Pío. Santo. como Madre Teresa, Santa Rosa y Filomena. Quiero ser santo. Quiero intentarlo. como tantos que no conozco, que hicieron la voluntad de Dios. Quiero ser santo. Quiero intentarlo. Puedo lograrlo. Contigo, Cristo. En Conexión Diocesana, descubre la belleza y profundidad de la liturgia de la Iglesia. Es la nueva liturgia que el cielo entona feliz. Hoy en nuestra sección de liturgia hablaremos acerca de la diferencia entre memorias, fiestas y solemnidades. Cuando vamos a la misa, escuchamos decir que es la memoria o la fiesta o una solemnidad, pero es posible que no sepamos muy bien cuál es la diferencia. Por eso, hoy en nuestra sección de liturgia queremos aclarar estas dudas. Empezaremos con las solemnidades. Las solemnidades son las celebraciones de grado más alto, reservadas a los misterios más importantes de nuestra fe. Por ejemplo, la Pascua, Pentecostés, la Inmaculada Concepción, los principales títulos de Jesús, como por ejemplo Cristo Rey o el Sagrado Corazón. Además de celebraciones que honran a algunos santos de especial importancia en la historia de la salvación, como es el caso de las solemnidades de los santos Pedro y Pablo y la del nacimiento de San Juan Bautista.
En las solemnidades, así como en los domingos, la celebración eucarística tiene 3 lecturas: la oración de fieles, el credo y el gloria, incluso cuando la solemnidad cae en Adviento o en Cuaresma. Las solemnidades también tienen oraciones propias exclusivas: antífona de entrada, oración inicial, oración sobre las ofrendas, antífona de comunión y oración después de la comunión. En la mayoría de los casos también hay un prefacio especial. Algunas solemnidades son fiestas de precepto y otras no. Esto depende de la realidad pastoral de cada país y por tanto del criterio de la respectiva conferencia episcopal. Las solemnidades que caen en domingo se celebran como tales durante el tiempo ordinario y el tiempo de Navidad, pero acostumbran a ser trasladadas al lunes cuando caen en un domingo de Adviento, de Cuaresma, de Semana Santa y en el tiempo pascual. Las fiestas. Las fiestas honran algún misterio o título de Jesús, de Nuestra Señora y de los santos, especialmente relevantes como los apóstoles, los evangelistas y otros de gran importancia histórica como San Lorenzo. La fiesta acostumbra tener oraciones propias, pero se hacen solo 2 lecturas y el Gloria. A diferencia de otras fiestas, las dedicadas a Jesús, como por ejemplo la Transfiguración y la Exaltación de la Santa Cruz, se celebran también cuando caen en domingo, y en ese caso tienen 3 lecturas, el Gloria y el Credo. Las memorias. La memoria es generalmente la celebración de un santo, pero podría también celebrar algún aspecto de Jesús o de la Virgen María. Es el caso de la memoria facultativa del Santo Nombre de Jesús y de la memoria obligatoria del Inmaculado Corazón de María. En lo que respecta a la liturgia, no hay diferencia entre la memoria facultativa y la memoria obligatoria. Toda memoria tiene al menos una oración propia de apertura. En cuanto a las lecturas, pueden ser específicas o no. En general, se prefiere que se mantengan las lecturas del día para evitar que se interrumpa excesivamente el ciclo continuo de las lecturas propias de cada tiempo. Al mismo tiempo, hay lecturas específicas que deben usarse en el caso de algunos santos, especialmente los mencionados en la propia Sagrada Escritura, por ejemplo, Marta, María Magdalena y Bernabé. Durante la Cuaresma y en parte del Adviento, se usa solo la oración colecta del santo. Todo el resto es lo ordinario del día. Caso especial. El Día de Difuntos es celebrado el 2 de noviembre y tiene prioridad sobre el domingo a pesar de no ser una solemnidad. Por la sangre del Cordero Redentor. Esperamos haber aprendido un poco más acerca de la liturgia para conocer mejor lo que celebramos y vivirlo más. Bueno, y para ir cerrando este tema tan bonito, vamos a realizar hoy un top de santos de acuerdo a los estados de vida, porque recordemos que podemos llegar a la santidad en cualquier momento de nuestra vida y en cualquier estado de vida que hayamos elegido. Entonces empecemos nuestro top con niños santos, es decir, que alcanzaron la santidad siendo niños, porque murieron siendo niños. Santos Francisco y Jacinta Marto, los pastorcitos de Fátima, Santo Domingo Sabio, San José Sánchez del Río, Santa María Goretti y Santos Cristóbal, Antonio y Juan. Santos jóvenes: San Sebastián, Santa Juana de Arco, Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Catalina de Cahuita y Carlo Acutis. Religiosos o consagrados que alcanzaron la santidad: San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina de Siena, San Juan Pablo II, Santa Laura Montoya. Y ahora también matrimonios que alcanzaron la santidad como matrimonio. Por supuesto, San José y la Virgen María, Santa Ana y San Joaquín, Santos Isabel y Zacarías, San Isidro y Santa María Toribia, Santa Silvia y San Giordano. Por supuesto que son muchísimos más, pero les dejamos este ejemplo para descubrir que en cualquier estado de vida y en cualquier edad podemos ser santos. Bueno, como ya hemos escuchado, entonces todos estamos llamados a ser santos, que busquemos siempre vivir la santidad, que no solo sea el 1 de noviembre el día para recordar a todos los santos, sino que cada día de nuestra vida también nosotros recordamos en el calendario litúrgico, pues cada día se celebra un santo. Recordemos, por ejemplo, aquí en Colombia, Santa Laura Montoya. Oiga, santa, hay muchos beatos también en nuestro país, pero que nosotros podamos verdaderamente orar,
Cada uno tendremos nuestro santo de devoción, tendremos ese santo al cual oramos, al cual le pedimos su intercesión, al cual le pedimos pues que nos ayude e interceda por nosotros en diversas situaciones. No perdamos esa capacidad de orar y de pedirle a los santos realmente que intercedan por nosotros. Recordemos siempre a los santos y también cada vez que lo recordemos pensemos que nosotros también estamos llamados a ser santos, que nosotros estamos llamados a vivir la santidad. Para eso tenemos que vivir de acuerdo a lo que Cristo nos pide, también negándonos a nosotros mismos, pensando en nuestros hermanos, ayudando a nuestros hermanos. Hay muchos santos que pues lo han llegado a ser santos desde la oración, desde su forma de vida. Ahora, por ejemplo, tenemos santos modernos, santos jóvenes también. Hay de todas las edades, solteros, casados, religiosos, sacerdotes, consagrados, en diversos oficios de la vida. Todos estamos llamados a ser santos. Que sea el Señor quien los bendiga, los guíe, acompañe en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra alegría está en el servicio, nuestra misión es evangelizar. En Conexión Diocesana. Escúchenos en una próxima emisión a través de nuestras 19 emisoras. En conexión Diocesana. En Conexión Diocesana, una producción de la Pastoral de Comunicaciones de la Diócesis de Zipaquirá. Dirección y voz, Padre Jonathan Murcia. Producción sonora y voz, Diana Pascagasa. Apoyo periodístico y voz, Jimena Parra. Caminamos